Continuamos con la segunda parte del tema de liberación. Vamos a ver ahora en este momento cuáles son los factores físico-químicos que influyen en la liberación y los cuales podemos dividir en dos categorías: aquellos que afectan la solubilidad del fármaco y los que afectan el área disponible para la disolución. Vamos a ver primero los que afectan la solubilidad del fármaco. Aquí tenemos 4 factores. Uno es la formación de sales y el pH, la forma cristalina, formación de complejos o la formación de sistemas dispersos sólidos. En cuanto a la formación de sales y pH, podemos indicar que la velocidad de disolución de los fármacos ácidos débiles o bases débiles puede incrementarse modificando el pH del microentorno, es decir, de la capa de difusión que rodea a sus partículas. Esto se consigue mediante la formación de sales o la inclusión en la formulación de modificadores del pH en el entorno inmediato de la partícula. Repito, en la capa de difusión. Y algunos de estos modificadores pueden ser los citratos, carbonatos, entre otros. Entonces, veamos el caso de una sal, en este caso sódica, de un fármaco que es un ácido débil. Entonces, la disolución de esta sal, es decir, en la capa de difusión, tiene un pH que podríamos considerarlo elevado, alrededor de 5 y 6. Recuerden que esta sal, entonces, en disolución se comporta como una base débil. Ahora, estamos en el estómago. Este compuesto, este principio activo que está disuelto en la forma ionizada, al ser la sal, difunde al contenido gástrico que tiene un pH bajo de 1 a 4 en forma de electrolito. Entonces, ¿qué sucede? La forma ionizada, al encontrarse con una alta concentración de iones de hidrógeno por el bajo pH, tiende a dar la forma no ionizada, que recuerden es la menos soluble, por lo tanto podría ocurrir una fina precipitación del fármaco. ¿Okay? Este fármaco está precipitado, sale del estómago y llega al intestino, y al hacer esa transición hay un cambio brusco del pH. Por lo tanto, vuelven a darse condiciones en las que se favorece la disolución del fármaco. Esto ocurre rápidamente y por lo tanto permite que el mismo difunda hacia las membranas ya disuelto para que se dé el proceso de absorción. ¿Ok? En el caso de un fármaco que es un ácido débil, una base débil, perdón, independientemente de que se formule como la sal o no, en el estómago permanecerá en la forma predominantemente ionizada, así que aquí no tendríamos mayor problema. Ahora, como también habíamos indicado, esta solubilidad puede mejorarse ya no formando la sal, sino adicionando un excipiente con características ácidas o básicas. Aquí tenemos un ejemplo. La solubilización de la aspirina, bueno, se utilizó en un producto que creo que ya no se comercializa en el país, que tenía de nombre comercial Buferin, donde lo que se le agregaba era un amortiguador alcalino. Entonces, ¿esto qué provocaba? Que al disolverse el fármaco, en la capa de difusión, el pH era alcalino. Y un pH alcalino, entonces en el caso de la aspirina, que es un ácido débil, favorece su ionización, haciendo que esté presente la forma ionizada más soluble y aceleraba el proceso de solubilización de la aspirina. Es diferente. No se usa la sal, pero se forma in situ al momento de disolverse la forma ionizada. Muy bien, ¿qué sucede con los ácidos débiles entonces? Bueno, un ácido débil en un medio acuoso se va a disociar de acuerdo al siguiente equilibrio. ¿Verdad? Nada nuevo. Habíamos visto en físico-química, cuando vimos el tema de solubilidad, que cuando uno disuelve un electrolito débil, ya sea a partir de su forma no ionizada o a partir de su sal, dado que siempre estará presente este equilibrio, las dos especies químicas estarán presentes, la no ionizada y la ionizada.
Por lo tanto, podemos hablar de una concentración total, que en ese momento la llamábamos solubilidad total, pero hablamos de una concentración total, que es la suma de las concentraciones de las dos especies. Entonces, en este caso, en la capa de difusión, habíamos dicho que la concentración total en la capa de difusión la representábamos por CS. Entonces, este CS lo que viene a ser es la suma de las concentraciones de la forma no ionizada, ¿verdad? Lo que llamábamos solubilidad intrínseca, más la concentración de la forma ionizada. Sabiendo que la constante de este equilibrio de disociación es la Ka, expresada de esta manera, y de ahí podemos despejar la concentración de la forma ionizada para sustituir en esta expresión y llegamos a la expresión de la solubilidad total en el medio en el cual se encuentra disuelto en función de la concentración de iodo de hidrógeno. ¿Verdad? Esto es equivalente a lo que habíamos hecho en físico-química. Donde tenemos que la concentración total de la capa de difusión, pues en este caso era igual a la constante de disociación por la solubilidad intrínseca por el inverso de la concentración de iodo de hidrógeno más la solubilidad intrínseca. Y ahora, entonces, sustituimos esto en la expresión de Noyes y Whitney. ¿Se acuerdan? Noyes y Whitney, lo que teníamos es que la velocidad de disolución era igual a unos factores, coeficiente de difusión, área superficial, grosor de la capa de difusión, todo eso multiplicando a la concentración de la capa de difusión. Si agrupamos todos esos factores, coeficiente de difusión, área superficial y grosor de la capa de difusión en un término, vamos a llamarlo K', que sería esto. Todo eso multiplica la concentración de la capa de difusión, que lo hemos encontrado en la diapositiva anterior, y por eso es que nos queda esta expresión. Donde está K', podemos decir que es una constante K, donde K sería coeficiente de difusión dividido entre el grosor de la capa de difusión, multiplicado por el área superficial expuesta. Y entonces, si consideramos que el medio disolvente no va a cambiar, la solubilidad intrínseca es constante a una temperatura determinada y bajo esas condiciones, la solubilidad intrínseca va a ser fija. Por lo tanto, esto es constante y este producto es constante. Sacando eso como un factor común, nos queda esta expresión. Que la velocidad de disolución es igual a una constante K'2, que sería K'1 por la solubilidad intrínseca, por 1 más Ka entre la concentración de iodo de hidrógeno. Y reacomodando esos términos en función del pH o de la pKa, pues entonces nos queda que la velocidad de disolución para un fármaco que es ácido débil es igual a esta constante K2', que ya vimos que es igual a esto, y K' es igual a esto, por 1 más 10 a la pH de la capa de difusión menos la pKa. ¿Okay? Esta expresión la vamos a utilizar no tanto para calcular una velocidad de disolución, porque necesitaríamos conocer específicamente el valor de esta constante K2', lo cual no es tan sencillo. Mira, la solubilidad intrínseca sí la podríamos averiguar, podríamos estimar el área superficial, pero conocer estrictamente el valor del coeficiente de difusión y el grosor de la capa de difusión no es tan fácil. Entonces, normalmente no se utiliza de esa manera, sino para hacer comparaciones de diversas formas del principio activo en un mismo medio disolvente. Verá, cuando yo uso un mismo medio disolvente, estos términos, los que estamos haciendo como constantes acá, siempre serán o siempre tendrán el mismo valor. Entonces, por ejemplo, yo puedo probar, bueno, ¿qué sucede con la velocidad de disolución si yo uso la forma no ionizada o si uso una sal? ¿Dónde tendría mayor velocidad? Y entonces uno lo que puede hacer es cocientes de velocidad de disolución. Mira, va a quedar más claro cuando veamos un ejemplo la semana que sigue. Pero en ese sentido es que lo vamos a emplear. Y si uno graficara
esta velocidad de disolución en función del inverso de la concentración de ion hidrógeno, pues nos queda que hay un intercepto que es igual a K' por C sub 0 y una pendiente que es K' por Ka por C sub 0. Y se obtiene una relación lineal. En el caso de bases débiles, haciendo un planteamiento parecido, se llega a esta expresión. Vean que la diferencia está acá en este exponencial, que en el caso de un ácido era pH de la capa de difusión menos pKa. Aquí sería pKa menos el pH de la capa de difusión. E igualmente, si se grafica, pues obtendríamos esta relación lineal. Pero aquí repito, esto nos va a quedar más clarito cuando la próxima semana hagamos por lo menos un par de ejemplos de esto. Muy bien. Otro factor que afecta la solubilidad es la forma cristalina que se utilice o el estado sólido del principio activo que se utilice. O sea, aquí estamos hablando de los fenómenos de polimorfismo, pseudopolimorfismo o el estado amorfo. Es decir, hay que conocer en el principio activo cuál es el estado sólido que se está empleando, ¿verdad? Porque, como ustedes sabrán, o recordarán de lo que hemos conversado, aunque un compuesto químico puede presentar cualquiera de estos fenómenos y químicamente sigue siendo lo mismo, ese arreglo en el estado sólido va a provocar propiedades físicas diferentes, entre ellas la solubilidad. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? No es lo mismo usar un polimorfo, si es que hay varios, que otro. O no es lo mismo usar un polimorfo que el estado amorfo, ¿verdad? Entonces, aquí las diferencias en solubilidad pueden ser significativas. Entonces, aquí es simple y sencillamente que eso hay que identificarlo durante el desarrollo de la formulación. Otro factor que va a afectar la solubilidad es la formación de complejos. Ya veremos a qué nos referimos con esto. Bueno, puede darse la asociación de moléculas de un sustrato con las de un ligando y esto da origen a una nueva especie que lo llamamos un complejo molecular. Estos complejos presentan una estequiometría que es definida y pueden presentar una solubilidad mayor o menor que la del fármaco que está siendo acomplejado, que en este caso sería el sustrato. La formación de complejos puede darse entre el fármaco y un excipiente o aditivo que esté presente en la forma farmacéutica o entre el fármaco y algún componente que esté presente en el medio líquido en el que se da o en el que está ocurriendo la liberación. Entonces, ejemplos. Las tetraciclinas, que son una categoría de antibióticos, forman complejos insolubles con los iones calcio. Entonces, bueno, hace muchos años era muy frecuente que si a alguien le recetaban un antibiótico, lo usual es que los antibióticos tienen una alta predisposición a causar irritación gástrica y entonces mucha gente recomendaba tomarlos con leche, pensando que la leche podría aliviar eso. Pero esto sería algo que está totalmente contraindicado en el caso de las tetraciclinas, porque la presencia de los iones calcio formarán complejos insolubles y por lo tanto no se absorberían jamás. Otros, como los complejos de hierro con dextrano, hierro con glicina, cafeína con benzocaína o niacinamida con riboflavina, más bien resultan beneficiosos porque producen un incremento de la solubilidad. Muy importante en los del hierro era el hierro. Es muy complejo el proceso de absorción, es muy poco biodisponible, por lo tanto, utilizar estas alternativas mejorarían considerablemente la biodisponibilidad del hierro. Y muchos fármacos ahora, actualmente de carácter hidrofóbico, o sea, más bien lipofílicos, se acomplejan con ciclodextrinas, que son unas estructuras bastante particulares, verá que son como unos cuencos, como unas ollitas, queremos verlo, imaginárnoslo, ¿verdad? En el interior con características lipofílicas y un exterior hidrofílico. Entonces el fármaco, como decir, va incluido en el interior y esto incrementa considerablemente la solubilidad. Y el otro factor que afecta la solubilidad es la formación de sistemas dispersos sólidos. Aquí hay varias posibilidades. Tenemos la formación de mezclas eutécticas, que son las que se obtienen por fusión conjunta del fármaco y de un excipiente.
que en estado fundido, o sea, en estado líquido, son miscibles. Cuando esta mezcla se enfría y solidifica, se obtiene un sólido cuyo punto de fusión es menor que el de cualquiera de los componentes, digamos, puros o por separado. Y esto implica, si el punto de fusión es menor, que se requiere menos energía para separarlos y por lo tanto es más fácil disolverlos. Entonces, como resultado de este fenómeno, se obtiene una dispersión molecular del fármaco en un medio altamente soluble en agua. Esa es una posibilidad. Como sustratos hidrosolubles para la formación de eutécticos se utilizan con mucha frecuencia la urea y el ácido succínico. Y entonces se empleó mucho la combinación de cloranfenicol, que es otro antibiótico, con la urea, la grisofulvina, que fue uno de los primeros antimicóticos con graves problemas de solubilidad, en este caso con el ácido succínico, o la clorpropamida, que es un hipoglicemiante oral que se asoció con la urea. Está luego la posibilidad de que se formen dispersiones intersticiales. ¿Esto qué es? Bueno, que las moléculas del fármaco quedan incluidas en los espacios intersticiales de la red cristalina del sustrato. En estos casos lo que se requieren son algunas moléculas poliméricas como algunos polietilenglicolicones o las polivinilpirrolidonas que actúan como coloides de protección porque retardan el crecimiento de cristales. Y un ejemplo de esta posibilidad es nuevamente la grisofulvina, aquí combinada con el polioxietilenclicol. O la indometacina con el mismo polímero. Están luego las soluciones vítreas. Aquí hay que recordar que compuestos hidrosolubles como el ácido cítrico y algunos azúcares, ¿verdad? Como la sacarosa, cuando se funden y luego se les permite solidificarse, súbitamente forman masas vítreas amorfas que son transparentes y quebradizas. Ejemplo, el caramelo, que constituyen sustratos que son adecuados para dispersar moléculas de fármacos poco solubles, ya que al contacto con el agua adquieren una velocidad de disolución mucho mayor. Pasamos ahora a analizar los factores que afectan al área disponible para la disolución. Y normalmente los separamos en 4. Forma y tamaño de las partículas, humectabilidad, formación de dispersiones sólidas o fenómenos de floculación y aglomeración de partículas. Con respecto a la forma y tamaño de las partículas del principio activo, esto es básico, ¿verdad? La velocidad de disolución será mayor cuanto mayor sea la superficie del sólido que está en contacto con el líquido y claramente mayor sea su solubilidad. Ahora, se acepta de manera general que los fármacos que presenten una solubilidad en agua que sea superior al 1%, masa volumen, al pH del sitio de absorción, no van a presentar problemas de absorción que sean atribuibles a su velocidad de disolución. Entonces, acá es para alcanzar ese tamaño de partícula que nos asegure una buena velocidad de disolución, el sólido tiene que micronizarse, o sea, molerse, disminuir su tamaño de partícula. Entonces, la micronización es ese proceso de disminución del tamaño de partícula. Ahora, para que esto funcione, es necesario que el área superficial que se aumente, reduciendo el tamaño de partícula, sea un área superficial efectiva que entre en contacto con el medio de disolución. Porque el tamaño de partícula no se puede reducir hasta el infinito. Llega un momento en que, recuerden cuando ustedes vieron los fenómenos de superficie, ¿verdad? Esto crea una gran energía libre de superficie, lo que hace que el sistema sea muy inestable y que la manera en que alcanza la estabilidad es disminuyendo la superficie. Entonces, si uno microniza demasiado los solutos, los sólidos, puede ser que más bien cause una atracción entre esas partículas, creando más bien menos área superficial. Entonces, por eso hay que encontrar ese tamaño óptimo que nos asegure un área superficial efectiva. Luego tenemos la humectabilidad, que va a estar relacionada con la tensión interfacial, ya sea entre sólido y líquido o entre sólido y gas.
Y es una característica que se puede mejorar por métodos farmacotécnicos, es decir, agregando algún agente tensioactivo que disminuya esta tensión interfacial. Y por lo tanto, mejorando la humectabilidad. Luego tenemos esta formación de dispersiones sólidas, de la que ya hemos hablado. En estas dispersiones, el sustrato no es hidrosoluble, pero posee una gran superficie específica. Por ejemplo, el ácido salicílico coloidal, algunas dextrinas o la celulosa microcristalina. Estas se preparan disolviendo el principio activo en un vehículo adecuado, al cual se le ha adherido previamente el sustrato, evaporando el disolvente y micronizando, o sea, moliendo el polvo resultante. Nuevamente, al micronizar se busca un tamaño adecuado, más que disminuir excesivamente el tamaño para incrementar el área superficial. Y ejemplos, la grisofulvina micronizada o el cloranfenicol. O la nitrofurantoína, que este es un analgésico de vías urinarias. O la fenotiacina también. Y veremos el último factor que afecta el área disponible para la disolución, que son los fenómenos tiene que ver con los fenómenos de floculación y aglomeración de partículas. Entonces, cuando se micronizan polvos de características hidrofóbicas, o sea, lipofílicos, con el fin de reducir el tamaño de partícula, esto puede originar, como ya lo hemos mencionado, la agregación o, dependiendo de la densidad, la flotación del polvo cuando se dispersa en el medio de disolución. Ejemplos, ácido acetilsalicílico, fenoorbital y la fenacetina ven disminuida su velocidad de disolución cuando se disminuyen los tamaños de partículas, porque son muy hidrofóbicos. Entonces, esto sí puede provocar varios problemas.